Buenas, ¿qué tal a todos despertados? Espero que estéis genial, que estéis en momentos de amor, que estéis felices. Y bueno, hoy quería hablar sobre una pregunta que me hicieron, un comentario que me dejaron por fin, alguien que se atreve a trascender esa vergüenza o esa cosilla del escribir y que me hace muy feliz. Entonces, la pregunta que ella me hace, se llama Umama, me pregunta sobre las energías negativas que a veces captamos en personas, ¿no? Lo que a veces entendemos como que una persona nos cae mal, ¿no? Cuando conocemos a una persona que sentimos cierta repulsión por esa persona o sí, que no llegamos a encajar, ¿no? Entonces, hay dos explicaciones. Hay una que es terrenal, que es más psicológica, y otra que es más espiritual. La terrenal es bien fácil, ¿no? Es la incapacidad de carácter, ¿no? La conducta de esa persona pues no procede con nuestros valores, con nuestros principios o nuestras creencias. Entonces se crea allí pues un sentimiento de inaceptación por parte de nuestra hacia la otra persona, ¿no? Es un problema conductual y sobre todo de caracteres, de personalidades de cada uno. Piensa que todo el mundo tenemos una personalidad, hablando en la parte terrenal, todo el mundo tenemos una personalidad, todos tenemos unas huellas digitales, unas huellas personales, y eso hace que con otras personas pues podamos integrarnos mejor, y con otras pues a lo mejor pues no coincidamos en nuestros puntos de vista o nuestros puntos de proceder, de actuar. Entonces se crea esa repulsión hacia la otra persona, o incluso de otras personas hacia nosotros mismos. Entonces esa sería más la parte terrenal, psicológica, que describiría el por qué con ciertas personas pues no llegamos a coincidir o a empatizar con ellas. También yo me lo tomo a veces, cuando conocemos a una persona así, me lo tomo también como una prueba hacia nosotros mismos, ¿no? Lo que hemos hablado más de una vez, el aprender lo que es la aceptación, ¿no? Aceptar a esa persona. Con esto no quiero decir que tengamos que aguantar a personas que a lo mejor pues, son incompatibles con nosotros, con nuestros caracteres. No quiere decir que tengamos que aguantarlos porque sí, porque es una imposición o porque es una prueba, sino podemos aprender a cómo aceptar esas personas, no excluyéndolas totalmente. No quiere decir que pasen a ser tu mejor amigo o tu mejor amiga, ¿no? Pero sí aprender a aceptar a esas personas, aprender a poderlas tener a nuestro alrededor sin que nos altere nuestro estado emocional, y aprender a aceptar que cosas que a lo mejor pues no son de nuestro agrado, pero creo que ahí hay un aprendizaje también bastante bonito, el poder llegar a un punto de, de cordialidad entre seres, y no como a veces hacemos, pues que totalmente las alejamos de nuestro lado, ¿no? Entonces creo que es una prueba bonita hacia uno mismo, de empezar a trabajar lo que es la aceptación, porque la aceptación es tanto como de personas como de situaciones. Hay muchos tipos de aceptación, ¿no? Y después, pues en lo que es la parte más espiritual, hay varias teorías. Yo canalicé porque quise preguntar a mis seres qué es la explicación que ellos me daban a esta pregunta para poder transmitir esta información, ¿no? Y ellos me decían que cuando dos personas no se encuentran, cuando no encajan, es porque sus almas se reconocen. Lo mismo que, por ejemplo, cuando hablamos de almas gemelas o de llamas gemelas, que ya hablaremos en otro vídeo si os interesa este tema. Cuando dos almas gemelas o dos llamas gemelas se encuentran, las almas se reconocen enseguida. Entonces es esa sensación que tenemos a veces cuando conocemos a una persona, pues que es como que si la conociéramos de toda la vida, ¿no? Empatizamos muy rápidamente, tenemos una conexión energética muy grande, ¿no? Y eso es porque esas dos almas se han reconocido, porque en una vida anterior han tenido un proceso juntos, ¿vale? Pensar que, por ejemplo, las llamas gemelas, la definición es que una misma alma se ha dividido en dos partes, ¿no? Y cuando se encuentran, hay esa conexión, porque al fin y al cabo no dejan de ser
la unidad de una alma, ¿no? Eso es en las llamas gemelas. En las almas gemelas pues son dos almas que se encuentran, se reconocen por vidas anteriores, por procesos anteriores, y hay esa conexión debido a lo que han vivido en un pasado o en vidas anteriores, ¿no? Pues la mala conexión es lo mismo. Cuando nuestra alma reconoce una alma en la que en vidas anteriores ha tenido un mal karma, ha tenido una deuda pendiente, se ha podido solucionar en vidas anteriores o en esta. Cuando la encontramos en esa vida es porque en vidas anteriores no se ha dado el caso. ¿Qué tiene que pasar? Por ejemplo, sanar esa deuda kármica. Entonces, vosotros, por ejemplo, no habéis, o a lo mejor os ha pasado alguna vez, o habéis escuchado de personas que se han conocido y desde un primer momento no se han aguantado, no se han caído bien, pero con el tiempo han pasado a ser o mejores amigos, incluso en los dos sexos han llegado a ser pareja. Y cuanto menos es raro, es extraño, porque cuando dos personas que tú conoces de tu entorno, que a lo mejor se han conocido, los has presentado, no se compenetran la una con la otra, no tienen empatía, no tienen afinidades, y ves que a lo mejor a cabo del tiempo pues esas dos personas pues acaban siendo pareja o acaban siendo íntimos amigos, la duda se crea en ti, y la expectación de no entender esa situación, ¿no? Entonces, hay dos procesos. Hay dos almas que se encuentran y que se reconocen y no tienen una deuda kármica, perdón, y no la solucionan, deciden poner tierra por en medio, no, lo que hablamos antes, ¿no? de la aceptación de la otra persona, pues deciden no aceptarse, deciden cada uno separarse y por caminos diferentes. O personas que en ese momento que encuentran esa alma donde no compenetran, deciden empezar este proceso de aceptación de la persona, y a medida que los dos aceptan ese proceso y empiezan a trabajar el uno en el otro y empiezan a poner en común o a intentar conectar el uno con el otro, se acaba pagando esa deuda kármica, y a lo mejor acaban siendo, pues lo que hablamos, mejores amigos o amigos íntimos o pareja, porque han pasado ese proceso, han solucionado su deuda kármica y les une una comunión entre los dos, una conexión fuerte entre los dos. Pensar que muchas veces las primeras impresiones nos engañan. Hay mucha gente que dice que se basan en las primeras impresiones. A veces sí que es cierto que tenemos una primera impresión de una persona y no se modifica. También muchas veces somos nosotros que no damos la oportunidad de modificar, nos quedamos con esa primera impresión, pero también es cierto que hay muchas personas que intentan dar una segunda oportunidad, y cuando dan esa segunda oportunidad, que es un proceso de aceptación de la otra persona, se dan cuenta que a lo mejor lo que a primera vista habían sentido se va borrando, y empiezan a haber unas conexiones entre ellos que, si no hubieran dado esa oportunidad, o una de ellas no hubiera dado esa oportunidad, no se hubieran producido. Entonces, creo que en los dos casos el proceso de aceptación es importante y es muy interesante, ¿no? El no quedarnos con la primera impresión, dar una segunda oportunidad, y si vemos que a lo mejor pues en una segunda oportunidad o una tercera vemos que no conectamos con esa persona, con ese alma, bueno, pues intentar tener una aceptación y un trato cordial, que creo que es lo mejor, ¿no? Después hay otra explicación, que esto ya lo hablamos en el vídeo de las leyes universales, que es la ley del espejo, como ya hablamos, ¿no? Nosotros reflectamos en los demás aquello que somos, ¿no? Entonces, cuando nosotros encontramos una persona que nos rechina, por decirlo de alguna manera, puede haber también dos procesos. En uno de ellos es el que más cuesta aceptar o reconocer o ver realmente, porque el ego ahí empieza a trabajar fuerte. Es cuando conocemos una persona que nos rechina, y es porque estamos viendo en esa persona una conducta o algo que nosotros desearíamos tener, ¿no? Y esto pasa muchas veces también, ¿no? Cuando conocemos una persona pues, que tiene éxito, que
que tiene valores, que tiene principios, que la vida le sonríe, ¿no? Pues muchas veces hay personas que se alegran, porque es bonito alegrarse del éxito de una persona, pero mucha gente lo que hace es totalmente lo contrario, ¿no? Y es cuando empieza a trabajar el ego. Cuando vemos que tiene éxito, lo que hacemos es, por decirlo de alguna manera, odiar a esa persona porque está teniendo aquello que nosotros anhelamos, ¿no? Entonces, ese efecto espejo lo que nos está demostrando o nos quiere dar a entender es que nosotros también podemos tener esas virtudes. Es un llamado de darte a entender que aquello que estamos viendo en aquella persona nosotros también lo tenemos en nuestro interior. Pero el ego, ¿qué hace? El ego, cuando ve que esa persona está teniendo aquello que nosotros queremos pero que no tenemos en ese momento, el ego actúa haciendo pues que a esa persona pues la podemos criticar, le podemos tener envidia, le podemos tener odio por ese motivo de que ella está teniendo pues aquello que nosotros estamos anhelando. Yo creo que siempre que nos encontramos una persona donde nos crea cierta discordia en nuestro interior, cuando nos remueve cosas por dentro, lo primero que deberíamos hacer es pararnos, sentarnos, pensar en esa persona y en por qué nos crea esas emociones. Las emociones son mensajes que nos transmite el cuerpo para diferentes situaciones, ¿no? Entonces, si yo me paro a pensar porque esa persona pues la odio o no empatizo con ella o siento envidia, si me quedo en lo superficial, pues me quedaré con esas emociones, con esos sentimientos, ¿no? Pero ya que estamos en este desarrollo personal, que intentamos hacer un poco de intrusión dentro de nosotros mismos, vamos a pensar por qué tengo ese sentimiento hacia esa persona, porque realmente yo me voy a contestar a mí mismo y voy a saber decirme el por qué siento esa adversidad hacia esa persona, ¿no? Entonces yo creo que es un ejercicio también de humildad y de conocimiento de uno mismo, del saber por qué estamos teniendo esta emoción hacia una persona, ¿no? Y el segundo caso que pasa en el efecto espejo es cuando esa persona lo que nos está reflejando es rasgos o conductas que nosotros tenemos, ¿no? Cuando a lo mejor una persona vemos que, o sea, no nos cae bien porque vemos que a lo mejor es una persona altiva, es una persona déspota, es una persona pues a lo mejor violenta verbalmente o físicamente, o es una persona que es celosa o que chilla mucho, por ejemplo. Cuando nos encontramos con una persona así, realmente hay veces que lo que nos están dando a entender es que eso mismo nosotros lo tenemos en nuestro interior y lo tenemos que trabajar. Siempre nos va a costar mucho reconocer, porque nosotros lo primero que vamos a hacer es cuando estéis escuchando esto, vais a decir, no, yo no tengo eso, no, yo no soy así, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer bajo el ego es decir que no. Pero posiblemente si nos paramos un momento a analizar, vamos a encontrar que esas conductas han podido estar instauradas en nosotros, y aunque a lo mejor ahora mismo estamos en un momento donde las tenemos como muy escondidas, ¿no? Siguen estando. Pensar que en el despertar es un camino de conocimiento, pero a la misma vez es un camino de limpieza interior. O sea, todas aquellas emociones, aquellos sentimientos, aquellas conductas que hemos tenido que no han sido buenas, ¿vale? Que no nos han favorecido, no nos han favorecido a nosotros, ni nos han favorecido, por ejemplo, pues con las relaciones interpersonales. Todo eso hay que limpiarlo. O sea, eso no desaparece así como así. No entro en el despertar espiritual y todo eso malo que yo he tenido ya, pum, desaparece y ya no lo tengo. O sea, sí que al entrar en el despertar espiritual empezamos a tener una conciencia y empezamos a sentir unas emociones y unos sentimientos más placenteros, más de paz y armonía, ¿vale? Pero todo eso anterior sigue estando dentro de nosotros. Entonces, todo ese espacio de oscuridad, por llamarlo de alguna manera, hay que ir limpiándolo. Entonces, cuando una persona se nos presenta con esos tipos de conducta que a nosotros no nos gusta, en el momento que nos encontramos no nos gusta, posiblemente lo que nos están diciendo es que esos patrones de conducta nosotros los tenemos dentro, o los hemos tenido, pero los seguimos, y aunque no los estemos
sacando siguen estando en nuestro interior y en cualquier momento puede darse una situación detonante para que eso salga otra vez, ¿no? Entonces es interesante a la misma vez de ir adquiriendo conciencia, ir mirando nuestra parte oscura, nuestra sombra, porque no tenemos que dejar de mirarla, porque es necesario mirarla para saber todo aquello que no nos sirve, e ir limpiando, porque todo eso que vayamos limpiando va a dejar espacio para adquirir una nueva conciencia, más conciencia de la que podamos, ¿no? Si somos un recipiente y tenemos la mitad de oscuridad y la mitad de luz, pues si vamos vaciando esa parte de oscuridad, en el recipiente va a ir quedando más espacio. Si no lo hacemos, ese recipiente va a quedar sellado y totalmente lleno con las dos partes, ¿no? Entonces creo que el despertar es un camino de aprendizaje, es un camino de aceptación y de adquisición de una nueva conciencia, pero a la misma vez tenemos que hacer pues como cuando limpiamos nuestra casa, ¿no? Limpiar nuestro interior para dejar liberar toda esa zona oscura que todos tenemos y a la misma vez verla y afrontarla, porque es necesario tener que ver nuestra parte oscura, porque si no, no nos estaremos conociendo a nosotros mismos y esto no estará sirviendo de nada. Entonces, esos son los posibles casos de cuando nosotros no conectamos con una persona. Tenemos la parte terrenal más psicológica y tenemos la parte que es más espiritual. ¿En qué caso se puede identificar cuál es el motivo? Principalmente, recordar que siempre tenemos nuestra parte terrenal que siempre está presente. O sea, no somos un cuerpo, somos materia, entonces la parte terrenal siempre está presente. En muchas de las ocasiones, la parte terrenal, la parte psicológica, la parte del ego va a salir. Cuando estamos hablando a lo mejor en un proceso más espiritual, ¿vale? O en una parte más espiritual, dejando al lado que también podemos tener a la misma vez esa parte terrenal, cuando hablamos de un proceso espiritual, no sabría deciros cuándo puede ser por una deuda kármica, ni... Bueno, quizá la deuda kármica es más difícil de entender el por qué. Ahí ya tendríamos que intentar pues, que nuestros seres de luz nos dijeran si realmente es por una deuda kármica. Quizá me tiraría más por la ley del espejo, que sería más fácil el reconocer si está vinculada a esa ley, a esa representación de nuestro reflejo, y saber si es porque anhelamos algo que esa persona tiene, porque yo he sentido esa adversidad hacia una persona y cuando me he parado a pensar me he dado cuenta que era porque realmente anhelaba el poder disfrutar como a lo mejor esa persona está disfrutando de la vida. Entonces el no poder disfrutar me hacía tener esa adversidad, cuando principalmente lo que tendría que tener es felicidad porque esa persona ha conseguido llegar en ese estado de vibración, y yo tenía ese anhelo de poder disfrutar de la misma manera, ¿no? O cuando vemos que una persona hace algo que nos enfadamos porque nosotros nos gustaría poderlo hacerlo así, o disfrutarlo así, o pensar así, y lo que hacemos es, pues nos enfadamos, o tenemos rabia, o tenemos envidia de esa persona cuando nos está demostrando que realmente nosotros también tenemos esa capacidad de poder hacerlo. Y de la otra manera, cuando nos está indicando que ese patrón de conducta o esas cosas que a lo mejor de esa persona no nos acaba de concordar o no nos gusta, realmente lo que nos está dando a entender es que a lo mejor nosotros también tenemos esas conductas instauradas en nuestro interior. O sea que, como siempre os digo, de todo hay una enseñanza, de todo hay una lección y un aprendizaje, con lo cual intentemos siempre respirar ante las emociones. Primero es respirar, entender esa emoción, entender por qué la estoy sintiendo y por qué la estoy viviendo y cuáles son las causas de por qué tengo esa emoción, ¿no? Entonces, cuando conozcamos a alguien que nos crea ese reproche, pensemos el por qué, porque a lo mejor quizá estamos juzgando a una persona que si alzamos ese muro o quitamos ese muro que nos ponemos directamente bajo el ego, bajo nuestros propios criterios, a lo mejor podemos encontrar una persona que puede llegar a ser una persona muy afín a nosotros, o una persona con la que puedes tener un trato agradable, y si no es así, pues como siempre os digo, siempre tenemos la posibilidad, que creo que es la más correcta,
de tener un trato cordial, porque al fin y al cabo tener relaciones negativas con personas o no tenerlas crea mala consciencia en uno mismo. Entonces, lo mismo que cuando hacemos algo mal, inducidos por una emoción mala o tal, después tenemos el sentimiento de culpa, ¿no? De remordimiento. El no llevarnos bien con las personas, o a lo mejor el tratar injustamente o por un prejuicio que nosotros directamente nos imponemos, con el tiempo nos vamos a dar cuenta de que realmente no actuamos bien. Entonces, con un trato cordial, como se tiene con miles de personas que no conocemos, pero que tienes un trato justo y cordial, creo que estamos haciendo bien la labor. Después de haber intentado, a lo mejor, si es una persona cercana, pues haber intentado conocer a esa persona. Si conociendo a esa persona un poco más vemos que no hay manera de conexión, pues bueno, pues un trato cordial yo creo que es lo justo. Y por lo menos intentar darnos esa oportunidad, porque más de una vez nos vamos a sorprender. Si no fuera así, tendríamos miles de prejuicios, no hablaríamos entre razas, porque ya sabéis que el racismo ha sido siempre una lacra en esta sociedad. No hablaríamos con personas de diferentes géneros. Si nos fuéramos poniendo impedimentos, realmente mucha comunicación entre todas las personas no habría. Siempre hablaríamos con nuestro sector, con nuestro entorno, ¿no? Que es lo conocido. Entonces, yo creo que quitarnos esos prejuicios y esas primeras impresiones, que no deja ser un juicio, nos puede ayudar a descubrir personas realmente maravillosas, y si no, pues personas sin nada de afinidad, con un trato cordial, y creo que ahí ya hemos cumplido nuestra parte del proceso. Bueno, espero que más o menos lo hayáis entendido. Si os he generado alguna duda, pues me lo podéis dejar en los comentarios. Como siempre os digo, gracias por ver los vídeos. Si le sirve a una persona, para mí ya es suficiente. Intento darle la información desde mi opinión y desde mi realidad. Recordad siempre que os digo que tenéis que crear vuestra propia realidad, coger aquello que os resuena y hacerlo lo vuestro, y aquello que nos resuena, dejarlo y liberarlo a la energía del universo, para que otras personas que le pueda resonar lo puedan aceptar. Hacer vuestra propia realidad. Volver a deciros que espero que algún día lleguemos a ser lo suficientes como para que podamos interactuar los unos con los otros. Gracias por las preguntas que algunos ya empiezan a hacer. Me sirven para entender que lo que hago va en el buen camino, para entender que crea expectación y que os interesa esta información. Me hace feliz sentir que pongo mi pequeño granito de arena en la sociedad. Como siempre os digo, si a una persona le sirve, me siento ya bendecido y contento de haber conseguido, pues, ayudar a una persona. Y desearos que paséis una semana fantástica, que recapacitemos siempre, que siempre estemos mirando nuestro interior, porque creo que para el desarrollo es muy importante la introspección, el ir analizándonos, no exageradamente, pero en cierta medida ir analizando nuestras conductas, nuestra forma de proceder, para ir viendo si hacemos en concordancia mente y corazón, y si no lo estamos haciendo, pues aprender en qué nos equivocamos y en qué debemos de rectificar y modificar para hacerlo mejor. Y sin más, pues despediros hasta la semana que viene, y nos vemos, despertados.